Ya estamos con el primer invitado de la tarde, Juan Pedro Mir, bueno, maestro, licenciado en educación. Tenemos muchos temas de actualidad. Bueno, obviamente vamos a hablar de la reforma educativa, de lo que pasó con EDUI 21, de su participación en el Partido Independiente. Gracias por acompañarnos, un gusto recibirte. Gracias por la invitación, muchas gracias. Un placer. Bueno, comencemos hablando un poco de tu visión sobre cómo se viene implementando esta reforma educativa que, bueno, se dio a conocer que comenzará una segunda etapa vinculada con el bachillerato ya, bueno, en los próximos años. Sí, la transformación educativa es un proceso, creo que necesario para el país. Fue un proceso, una decisión valiente por parte del gobierno de empezar un proceso que necesariamente debe ser largo y debe incluir varias administraciones. Nunca es fácil cambiar políticas tan complejas como las políticas educativas. Entonces, creo que hubo un comienzo más que auspicioso, en el sentido de un documento inicial que marcaba ejes claros, por ejemplo, algo para entender bien sencillo, que tengamos un sistema único de 3 años a lo que ahora es noveno o tercer año de liceo, que haya coherencia entre inicial, primaria y secundaria. Creo que eso es un elemento fundamental. Otro elemento fundamental es el inicio de la extensión del tiempo pedagógico, por ejemplo, en lo que son los centros María Spínola, el desarrollo de los centros María Spínola. Pero esos son los puntos fuertes. Otro punto, la necesidad de repensar la formación docente articulada con las demandas de estos cambios. Un elemento nada menor que fue el mantenimiento de políticas de Estado que habían mostrado su éxito en años anteriores, por ejemplo, Plan Ceibal, por ejemplo, la UTEC, por ejemplo, la descentralización universitaria. Creo que hay elementos que son interesantes y son buenos. ¿Qué queda en el debe? Queda en el debe algo que ustedes decían hace un poco, que es el tema del financiamiento. Cualquier transformación educativa, y más si se amplía, si se apuesta a la ampliación del servicio educativo, por ejemplo en horas, necesitas recursos genuinos para poder hacerlo. Otro punto que quizás haya marcado un elemento a repensar es que hubo 2 años de pandemia que limitaron los tiempos, entonces los procesos necesarios de negociación y de diálogo con los sectores docentes se vieron limitados. Ese es un punto que me parece que es un punto a repensar. Y que forma parte también del reclamo docente. Y que es un legítimo reclamo. Y otro punto que a veces no se plantea, porque es algo muy de la tribu de los que estamos adentro de la educación, es que uno ve que a veces hay mecanismos que quizás no sean la intención de quienes se llevan adelante en la orientación política, lo que voy a decir a continuación, pero sí termina siendo en la práctica educativa una transformación educativa que no termina de confiar en los actores educativos en territorio. Entonces, por ejemplo, mecanismos de control que sería necesario aflojar en el marco de políticas educativas, dándole más autonomía a los centros educativos, dándole más autonomía a los directores, dándole más confianza a los maestros, a las maestras y profesores que llevan adelante las prácticas y que muchas veces se ven sujetos a controles burocráticos excesivos e innecesarios. Creo que esos puntos no lo ha tocado la transformación educativa. De todas maneras, bueno, tú has sido en su momento muy crítico con los gobiernos del Frente Amplio en lo que es materia educativa. ¿Considerás que este actual gobierno ha hecho más allá obviamente de todo lo que tú estás planteando, o bueno, te parece que puede ser equiparable? Yo creo que hay una línea de continuidad. Creo que lo bueno que tuvo esta administración es poner en un documento, en una hoja de ruta a largo plazo, como es el documento de transformación curricular integral, y creo que se animó a tocar determinados resortes que por determinados motivos los gobiernos del Frente no lo pudieron tocar. Yo creo que, y parte de mi decisión, de lo que vamos a conversar ahora después, de integrar el Partido Independiente, estoy convencido que la transformación educativa debe mejorar algunos aspectos, pero sería muy malo para el país volver atrás. Sería muy malo para el país procesar una contrarreforma educativa, como han planteado algunos sectores, y es parte de lo que queremos dar del debate público sobre eso. ¿Cómo evaluás la gestión de las autoridades? Pensaba, por ejemplo, en Robert Silva, que está figurando como uno de los precandidatos para el Partido Colorado. Las autoridades de primaria, que algunas de ellas renunciaron. En secundaria pasó con el subdirector, que termina de renunciar por diferencias con Cherro. ¿Cómo evaluás estos 3 años en realidad de gestión, y teniendo en cuenta que se vienen las elecciones para el próximo año? Está buenísima la pregunta. Creo que todos tenemos que poner... La selección de las autoridades de la educación es uno de los puntos centrales para cualquier proceso. Yo quiero destacar por un lado el rol de Robert, a quien conozco hace 20 años,
y creo que es un educador convencido, es un educador que ha dejado arriba del proceso, ha dejado cuerpo, presencia, cabeza, y esa parte de mi aprecio personal merece mi máximo respeto en el proceso. Creo que sí, no ha sido del todo, sobre todo en secundaria y en primaria, las decisiones en cuanto a la selección de los cuadros principales no ha sido la más acertada, porque nunca se llegó a ver el protagonismo de actores tan relevantes como son los directores de las distintas direcciones. No así en UTU, donde me parece que el protagonismo de Pereira, el rol de Pereira ha sido más que potente. Sí. Yo, sinceramente, en las otras áreas veo que no hubo un trabajo aceitado en esas direcciones y que se vio en los resultados y en estos chisporroteos que se están dando ahora y que se dieron con la renuncia de la actual directora. Creo que es algo a tomar en cuenta, creo que es necesario en los futuros gobiernos de la educación contemplar más también actores directamente que están en el ejercicio directo y conocen el sistema. La curva de conocimiento de sistemas tan complejos, la curva de aprendizaje, perdón, de sistemas tan complejos como los sistemas de primaria, secundaria, necesitan, entre otras cosas, personas que tengan un conocimiento interno para poder transformar ese proceso. Creo que ese es un punto importante. Pero no te termino de entender si es por falta de protagonismo o falta de conocimiento interno de las propias direcciones. No, yo falta de conocimiento, eso no lo puedo decir porque no conozco a las personas, pero sí creo que ahí hubo una falta de protagonismo a la hora de tomar decisiones y de jugar ese rol. Liderar. Ahí va, lo dijiste vos. Bien. Gracias. Bien. De liderazgo. Sí, Bien. hubo falta. Así como hay un fuerte protagonismo, yo visualizo, es opinable totalmente. Protagonismo, un fuerte liderazgo de Robert y del director de UTU, que se ve en la capacidad de negociación con los sindicatos, en los otros actores. Realmente creo que hubo ahí un elemento a repensar. ¿Por qué decidieron terminar con la etapa de DUI 21? Porque vimos que, entre otras cosas, para poder hacer lo que estoy haciendo yo ahora, que es viniéndose un periodo electoral, aquellos que teníamos vocación política, poder participar en política con mayor libertad, creímos que cumplió un ciclo, fuimos parte de los actores que pusieron el tema educativo arriba de la mesa, que fue un tema de discusión en la campaña electoral pasada. Sí. Creemos que logramos un documento técnicamente solvente y logramos acuerdos importantes en el conjunto del espectro político y cumplió un ciclo. Y eso nos habilitó a quienes integramos EDUI 21 que cada uno después en las distintas áreas siguiera trabajando y haciendo lo que creíamos necesario para la educación y para el país. ¿Pero se sintieron en su momento valorados, tomados en cuenta, o hubo cosas que podrían haber sido estimadas de otra forma? Yo creo que hubo cosas que podrían haber sido tomadas de otra forma, sí. Y otra intensidad, por ejemplo, para nosotros era fundamental el cambio de estatuto docente, era fundamental el cambio de mayor autonomía a los centros educativos y el tomar algo que es que es central en la historia de la educación nacional, la capacidad de los centros educativos y de los proyectos educativos de experimentar. Las mejores cosas que han pasado en este país en educación, desde los parques educativos de Eva Ferreira, desde el proyecto de Clemente Estable, me estoy remitiendo a íconos del siglo XX que en el momento de gloria del Uruguay fueron porque el sistema le permitió a los colectivos docentes dentro de la educación pública, laica, estatal, experimentar. Y eso nos dio diferenciar en el mundo. Y creo que eso faltó. Creo que al sistema político en general le cuesta confiar en los actores técnicos. No hay ahí una... Bueno, pasó con los científicos en la propia pandemia, que se destacaba ese trabajo mancomunado entre lo político y lo científico. Exacto. Entonces no ha habido, y eso ojalá se pueda revertir y ojalá podamos aportar para aportar en ese ¿Hay mayores dificultades a nivel de educación para los técnicos en cuanto a tomar decisiones que en el resto, por ejemplo, en lo científico, que hoy hablábamos de eso también? Hay dificultades, sí, hay un excesivo control. No te olvides que Uruguay, por ejemplo, en lo que es la educación primaria, tiene 150 años de lo que se llama tradición normalista, que implica algo viene de la palabra norma, ¿no? Sí, claro. Que es seguir un modelo determinado. Entonces, si en educación cuesta soltar,
Y ese es un problema. Por un lado te garantiza, entre comillas, cierta seguridad de que en la fantasía de la gente se enseñe igual en Piedras Blancas que en Bella Unión, que haya elementos aglutinadores, que en parte son ciertos, pero en gran parte no. Entonces esa homogeneización impide muchas veces la creatividad y algo que es central en este proceso, la libertad y la creatividad. O sea, las demandas de cambio son tan impresionantes. No hace 20 años. Hoy nos pasa a quienes damos clase, me pasó hace poco, yo doy clase en formación docente, y el proceso de pensar la inteligencia artificial era un tema que yo no lo tenía puesto arriba de la mesa, no te digo hace 10 años, no lo tenía puesto el año pasado cuando corregía un parcial. Claro. Entonces, eso que pasa en una sensible, una humilde clase de primer año en un instituto de formación docente, pasa en todo el sistema educativo. Claro. Entonces, los temas como la educación artificial, el aprender a aprender, la creatividad, son donde el Uruguay se juega parte de su construcción cultural en el siglo XXI. Claro. Y estos son temas de ahora. Yo no creo que exista la reforma. El sistema educativo tiene que habituarse a que va a vivir en permanente transformación. Claro. De lo contrario, queda atrás. Nuestros hijos nos dejan atrás. Sí. Y lo que es peor, no les vamos a dar herramientas a nuestros hijos para asumir ese protagonismo en el cambio. Está muy bien que nuestros hijos nos dejen atrás. El problema es si nosotros como adultos no los habilitamos a que se empoderen para ser protagonistas de esa transformación. Y eso es emocional, es cognitivo, es político, es un conjunto de temas. También lo pasa que ahí hay como un gran desafío, ¿no? Porque estamos creando a nativos digitales, está muy presente todo el tema de la inteligencia artificial y demás, pero como es nuevo, tampoco se conocen si tiene algún impacto negativo, cuáles son las repercusiones que esto pueda llegar a tener a nivel de ansiedad, a nivel de salud mental, Entonces... Bueno, la propia educación. Por eso, entonces es muy complejo, porque uno dice, hasta determinado momento sabíamos más o menos la receta para que una persona se encamine en la vida. Exacto. Ahora no sabemos, porque capaz que le digo, te abro la canilla y después se complica, o al revés, ¿no? Sin embargo, hay cosas que sí sabemos. Por ejemplo, una práctica que en Uruguay se abandonó, me recibí en el año 96 de maestro. Una práctica que ya se empezaba a abandonar en la década fines de los 90, que fue muy perjudicial. Y hoy sabemos, porque hay investigaciones al respecto, que el sistema educativo, por ejemplo, en la enseñanza de educación de la escritura, los maestros no corregíamos las faltas o no enseñamos durante años la letra cursiva. Hoy sabemos que un niño de 6 años, en primer año, es bueno que aprenda a escribir en cursiva, para segmentación de letras, de palabras, para concentrar. Hoy hay muchas cosas que sí sabemos. Hoy sabemos que el aprender, por ejemplo, la gramática oracional, el significado del verbo, no quiero aburrir con esto, pero sabemos que eso es necesario. Y ahí la inteligencia artificial puede darnos herramientas para mejorar, pero eso lo sabemos hacer. Y creo que en cierta forma eso se perdió y parte de la agenda es reconocer lo nuevo, los cambios que se dan, pero aparte retomar una agenda donde la escuela y la educación perdió su centralidad en la conformación del conocimiento puro y duro. Ese es un desafío que nos encontramos en los próximos años. Me gustaría hablar de lo político partidario, ¿cómo no? Pero me queda un tema que tiene que ver con la formación docente que justo hablaste y sos docente también de eso, el hecho de que se le dé la posibilidad de que sea universitario al título de docente. ¿Cómo lo ves? ¿Qué opinás? Yo creo que la conformación de la Universidad de Educación es un desafío para el país. O sea, el Uruguay tiene que tener, aparte de habilitar o no los títulos y eso, que me parece un tema, se puede decir, como una salida intermedia o una salida, se puede decir, como una salida tangente. El desafío sí, que estoy convencido, y creo que la enorme mayoría del Uruguay está convencido, que la formación docente tiene una estructura universitaria. Bien. Entonces, eso es el desafío, y para eso precisamos 2/3 de los votos del Parlamento. Entonces, Uruguay debe construir ese acuerdo en el próximo periodo para tener una universidad de la educación. De eso estoy convencido. Bueno, hablamos un poco de lo que ya habíamos anunciado, lo política partidaria. La política partidaria. Un hombre del Frente Amplio, hoy comentábamos, ¿no? De los 14 años militas en el Frente Amplio, tu familia además. Mis padres se conocían en una actividad política de izquierda. Claro, muy vinculada con la política partidaria. Y ahora, obviamente, después de este periodo en donde tuviste varias diferencias, con aquel famoso ADN de la educación, decidiste tomar otro camino. ¿Por qué?
es como yo creo como las relaciones de pareja, ¿no? Se van agotando. Y lo mejor es que cuando se agota, cada uno agarre por su lado. Entonces, mi marco ideológico, uno cambia con los años. Es decir, no es beneficio no cambiar. Claro. Uno ha cambiado, ¿no? Sí. Pero me sigo considerando filosóficamente un hombre de izquierda, me sigo considerando un hombre filosóficamente laicista, me considero defensor de la tradición laicista del Uruguay, creo que un republicano, creo que esos puntos, lo único que hasta hace un tiempo atrás sentía que el espacio donde podía llevar adelante lo que considero mis ideas, lo mejor era el Frente Amplio en su variación, particularmente los sectores sereñistas. Creo que hoy el tiempo se acabó, se agotó, y creo que mi espacio para aportar ahí se fue agotando. Entonces, la opción por un partido de centro-izquierda, donde quiere fortalecer su perfil de transformación en este próximo periodo electoral, me hace sentir esperanzador y cómodo. Y otro punto nada menor es que la actitud que ha tenido el Partido Independiente en estos años ha sido de profunda fidelidad institucional, y la garantía de que un actor como Pablo Mieres protagonice este proceso me hace sentir muy cómodo. Pablo ha sido un gran ministro para el país, considero yo eso, por supuesto, ¿no? Ha sido un gran ministro para el país, ha sido un ministro que ha sorteado el temporal de la pandemia, es una persona reconocida por el conjunto de actores sociales, es un lugar donde se puede promover la libertad de ideas, es un lugar donde me siento cómodo y donde puedo poder aportar a la discusión política, no solo educativa, sino política de la sociedad. Forma parte de la coalición multicolor, sí. Y dentro de la coalición multicolor que actualmente gobierna hay sectores que están bien en contra de lo que piensa la ideología de izquierda. Sí, sí, claro. Particularmente Cabildo Abierto, que es con quien el Partido Independiente ha tenido mayores diferencias, incluso en lo que fue el origen de la coalición multicolor, donde el propio Pablo Mieres ponía en duda la posibilidad de integrar un mismo núcleo político. En ese sentido, ¿cómo Mir en qué posición está o qué posición tiene con respecto a ese compartir, incluso con referentes educativos que tienen otro pensar? Claro. No, creo que es un desafío en una democracia. La clave es poder incluso compartir o debatir con quien no piensa igual. Yo me siento, por supuesto, muy alejado de las posturas de Cabildo Abierto. Pero tu pregunta es como cantada, porque es la que me hacen mis amigos, mi familia. Claro, ¿no? Claro, pero claro. yo a todo el mundo le digo lo mismo. ¿Qué le respondes a tus amigos? ¿Y qué me respondo a mí primero? A ver. ¿No? Es que esa separación en dos bloques yo la quiero problematizar. Porque es cierto, yo me siento mucho más de acuerdo vinculado con sectores wilsonistas, con sectores vallistas, como me sentía mucho más vinculado con sectores sereñistas, ¿no? Del frente. Mi lejanía dentro del frente, por ejemplo, con lo que era el Partido Comunista Revolucionario o el Partido Socialista de los Trabajadores, maoísta, o con posturas a veces de los sectores más radicales, es fuertemente cuestionable. Entonces, creo que el sistema político en los extremos tiene extremos que tienen toda la legitimidad de estar, porque eso es lo bueno, porque no hay sectores antidemocráticos, ¿no? Entonces, yo creo que capaz que poder tirar puentes con actores dentro de la coalición y fuera de la coalición, con los cuales, entre otras cosas, llegar a acuerdos entre lo que te decía, por ejemplo, de la Universidad de la Educación. Pero ¿cómo me siento yo? No, yo me siento tan lejano como antes de posturas que niegan la represión del terrorismo de Estado, que están a favor de liberar, por ejemplo, a los represores que están encarcelados en Domingo Aruna. Estoy lejísimo de eso, en las antípodas, ¿no? Que hablan de las perspectivas de género como una ideología de género y están en contra de todos los avances que hoy son parte de la agenda uruguaya, ¿no? Que han estado en el gobierno anterior y en este. Entonces yo con ellos compartiré, pero no viviré. Entonces creo que el desafío es seguir sembrando y tirando puentes entre los uruguayos que pensamos igual. Si hay una división, que ojalá la podamos cada día achicar más, pero entre un punto y otro ponernos de acuerdo entre los que pensamos distinto, no importa el lado de la famosa grieta que estemos. Surcirla, o por lo menos asumir, vivimos en casas diferentes, pero podemos hacer cosas juntos más allá del lugar donde uno se encuentra. Bien, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos. Era importante tener tu palabra sobre el tema educativo, que es tu métier. Me imagino que seguirás trabajando en el Partido Independiente desde ese lugar, ¿no? Sí. No solo de ese lugar, digo, creo que
parte del problema es aislar la educación como un tema educativo solamente. No se puede hablar de educación sin hablar de libertad, de seguridad social, de políticas territoriales. No se puede hablar de educación sin hablar de eso. Entonces uno participará desde ese lugar. Bien, gracias por el tiempo. Muchas gracias por la invitación. Y nos quedará la invitación para más adelante, ¿no? Sí, Cuando sí. estemos en campaña. Vivo cerca, me avisan, me tomo el 188 más con la puerta de Perfecto. Castro.